Saludos a todos hermanos y hermanas, les habla el pastor Félix Colón Dávila de la Iglesia Evangélica Luterana Emanuel, en Sierra Bayamón, Puerto Rico. Hoy es el cuarto domingo en Pascua, 3 de mayo del 2020. Es el séptimo domingo después del toque de queda y orden de cierre y alejamiento social en tiempos del COVID-19. La lectura para el Evangelio de hoy está escrita en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, comenzando con el versículo 1. De cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús le dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron ante mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El Evangelio del Señor. Que alabamos, Señor. A este domingo se le conoce como el Domingo del Buen Pastor. Es cuando muchas congregaciones celebran y hacen homenajes, fiestas y dan regalos a los pastores de sus congregaciones. Pero tenemos que mirar con detenimiento las lecturas para hoy y darnos cuenta de qué pastor nos hablan estas. En la primera lectura para hoy, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos una estampa de la primera iglesia, la que conocemos como la iglesia primitiva. La iglesia justo después de la ascensión de Cristo a su trono de gloria. Y nos preguntamos, ¿dónde está hoy la iglesia de Cristo? Este es el séptimo domingo que nos reunimos, no en un templo físico, en un lote de una urbanización en Sierra Bayamón. Es el séptimo domingo que nos reunimos a través de la tecnología virtual y recibimos palabra de vida desde el comedor de mi casa a alguna habitación o sala de la suya. En la antigüedad, luego de la prohibición por el emperador romano de la nueva religión conocida como los seguidores de Cristo o los cristianos, ya que se les achacaban varias barbaridades y destrozos de la ciudad, los cristianos comenzaron a esconderse y a reunirse en reuniones secretas en las catacumbas de la misma. También en casas de particulares, de sus seguidores, y en otros lugares para seguir participando de la fracción del pan y de los ritos y del testimonio de su fe. Era la voz de Cristo la que todos reconocían en la fracción del pan, en las enseñanzas a los nuevos creyentes, en las lecturas de la palabra sagrada, en la interpretación de estas lecturas por sus maestros y apóstoles, en la repartición de bienes, en el compartir los unos con los otros, en la verdadera comunidad de creyentes. Señales y códigos secretos eran utilizados para poder comunicarse y para reconocerse los unos a los otros en medio de su vida pública. Solo la voz de un gran pastor podía hacer que se reuniera y siguiera creciendo ese gran redil en medio de los tiempos de la prohibición del Imperio Romano. Solo la voz de un gran pastor podía evitar
que el redil se dispersara. Todavía hoy, en muchas partes del mundo, la iglesia sufre por la prohibición o la censura a su palabra de amor, a su palabra de un mejor bienestar para toda la población, o sea, palabra de justicia, de paz y sobre todo palabra que nos trae vida. Sufrimos de una censura condicionada y utilizada cuando se nos utiliza para avanzar agendas personales y con beneficios políticos partidistas de ciertos candidatos. Y cuando esos mismos candidatos alzan la bandera de la separación de la iglesia y el Estado, cuando sus propuestas son señaladas por la voz del Evangelio. Contaba el padre Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, en sus memorias, lo difícil que era ser un sacerdote en los tiempos de la prohibición comunista en su natal Polonia. Enseñar, predicar y administrar los sacramentos bajo la sombra de los árboles, escondido en los bosques, a la usanza de los matrimonios que nos cuentan las historias de Fray Valentín de la Edad Media. La iglesia sufre otro periodo de pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Precisamente el salmo para hoy, el Salmo 23, nos recuerda la voz del verdadero pastor de las ovejas. Una mujer recién convertida al cristianismo de una tribu africana en Zaire contaba sobre su experiencia con el Señor. Ella pertenecía a una tribu con costumbres muy machistas, en la cual si no obedecían, las mujeres eran castigadas con castigos físicos brutales que incluían mutilaciones en su cuerpo. Decía que su lectura favorita de la Biblia era el Salmo 23. Para muchos de nosotros también, así que no nos debería sorprender esto. Pero lo maravilloso de la historia es el porqué de esta predilección. Ella dice en sus memorias: el Señor es mi pastor, nada me falta, ni lo bueno ni lo malo, nada me falta. El Señor es mi pastor, con voz fuerte y clara y en medio de la luz brillante del sol. El Señor es mi pastor, con voz fuerte y clara en medio del rocío de la mañana. El Señor es mi pastor, con voz fuerte y clara cuando me lleva a los pastos verdes y suaves. El Señor es mi pastor, con voz fuerte y clara cuando estoy cerca del agua mansa y cristalina. Su voz me conforta. Pero también el Señor es mi pastor, con voz fuerte y clara en medio de la tempestad. El Señor es mi pastor, con voz fuerte y clara en medio del mar embravecido. En medio de la tormenta, su voz fuerte y clara me dirige. Su voz fuerte y clara me trae paz. Solo la voz del buen pastor es una voz fuerte y clara. Solo la voz del único pastor, que es Jesucristo, puede transmitirnos esa paz en medio de cualquier situación por la que estemos pasando. El Señor es mi pastor y por eso nada me falta. Hoy la iglesia sufre otro periodo de separación de sus miembros. Esto a causa del COVID-19. Nos sentimos como una iglesia dispersa, perdidos, desorientados, algunos aturdidos. Necesitamos reunirnos en la asamblea, reunirnos como el cuerpo de Cristo, reunirnos para compartir los unos con los otros. Nos hace falta partir el pan en comunidad y compartir la copa. Pero como dice el Salmo 46, el Salmo de la Reforma, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y como nos recuerda el autor del cuarto evangelio, es la voz del gran pastor de las ovejas lo que mantiene unido al redil. Es la voz del gran pastor de las ovejas
lo que mantiene unido al redil que es la iglesia. Es la voz del gran pastor de las ovejas, lo que infunde calma mientras se forma la tormenta alrededor del redil. Es la voz del gran pastor de las ovejas, la que señala el camino a tomar, la que da orden de marchar y también la que nos señala el momento y el lugar para detenernos y descansar. Es la voz del gran pastor de las ovejas, la que infunde aliento de vida en la comunidad que es la iglesia. Es la voz de nuestro pastor Jesucristo, la que infunde vida al redil. Esa es la voz del único pastor, del verdadero pastor. Es la única voz del único buen pastor, el único que su vida da y dio por cada una de sus ovejas. Es la única voz que tenemos que escuchar, la voz de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. En este tiempo en el cual atravesamos el valle de sombra y de muerte, habrá muchas voces. Solo ponte atento a la voz que puedes reconocer como la voz de tu único pastor. No temas al mal, pues Jesucristo siempre está y estará contigo, en lo bueno y en lo malo. El buen pastor, el único buen pastor, cuidará de cada uno de nosotros, sus ovejas. Sé prudente y cuídate. Mantén una vida saludable. Cuida tu sistema inmunológico. Toma tus medicamentos. Consulta a tu médico y no faltes a tus citas. No salgas si no es necesario. Y si tienes que salir, protégete bien. Mantente alejado de las personas, aunque sea difícil y tengas deseos de abrazarlos. No hagas caso a rumores y escucha las voces oficiales y las noticias verdaderas. Y sobre todo, confía en tu buen pastor. Confía en Jesucristo, porque Él cuidará de todas sus ovejas. Que así nos ayude Dios. Soli Deo Gloria. Amén. Amén.